Te lo pedimos en el nombre de también a voluntad. Si quieren cooperar, nunca levantamos ofrenda y nunca cobramos tampoco, ¿no? Pero hacemos cada tanto en el año 2 o 3. Bien, vamos a continuar con homilética. Estuvimos ya viendo el tema de la habilidad, el conocimiento, la dote natural, la piedad. Bueno, dijimos, nos quedamos en el lunes pasado, que no existe la distinción que encontramos hoy en el cristianismo actual entre el clero y los laicos. Tal distinción contradice la revelación divina, que enseña que todo creyente debe ser preparado para el ministerio. Y Pedro dice que todo creyente es un sacerdote de Dios, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Nuevo Testamento nos indica que todo creyente es testigo y sacerdote, y nos enseña que todo creyente es predicador o maestro. La habilidad de predicar o enseñar es un don que Dios mismo imparte a ciertos creyentes. No todos los creyentes son maestros o predicadores, pero sí Dios imparte ese don a ciertos creyentes, y por ese motivo leer libros, hacer cursos, escuchar conferencias, ir a seminarios, no pueden crear ese don. Eso es solo dado de Dios, impartido de Dios. Claro que lo puede pedir a Dios, ¿no? Dice que hay que procurar los mejores dones. Pablo insta a buscar los mejores dones. Entonces el que tiene el deseo, el anhelo, tiene que pedirle a Dios, porque no se puede impartir el don con un seminario, con un curso, con leer, estudiar. Una vez que impartido, que Dios reparte ese don, es nuestra responsabilidad desarrollarlo. Dios da el don, como todos los dones, ¿no? Deben ser desarrollados, deben ser activados, ¿no? Dios le da, pero si no lo pone en ejercicio, no se desarrolla. Entonces, lo mismo en las manifestaciones espirituales, ¿no? Si Dios me da el don de lengua, me bautiza, hablé en lengua, pero no lo practico, lo dejo a un costado, como hay muchos que le pasó, que alguna vez hablaron en lengua y después nunca más, porque no lo desarrolló, no lo practicó, ¿no? ¿Cómo desarrollarlo? Bueno, cuando usted se arrodilla a orar, ¿no es cierto?, tratar de entregar, rendirse al Espíritu Santo para que ese don aparezca y sea ejercitado, ¿no? Es como cuando los niños aprenden a hablar, ¿no? Cuando el bebé empieza a balbucear las primeras palabras, son sin sentido, no tienen significado, porque por ahí pa, o ma, o, ¿no? Que solo la madre entiende el lenguaje del bebé, ¿no? No lo entiende nadie. Pero a medida que va creciendo, va desarrollando ese lenguaje, ¿no? Y un día, en vez de decir pa, ¿no?, dice papa o papá, en vez de decir ma, de mamá, ¿no? Y así va adquiriendo todo un vocabulario. Y lo mismo es el don de lengua, ¿no? Sí, quizá cuando lo reciba es un balbuceo, monosílabo,
algo que no tiene mucho sentido, pero a medida que lo ejercita, Dios le va dando el desarrollo de ese lenguaje. Y va a poder en algún momento orar en lenguas, alabar en lenguas, reprender en lenguas, ¿no? Celestiales. Pero lo tiene que ejercitar, lo tiene que poner en marcha. Todos los dones son así, ¿no? El don de sanidad, el don de milagro, el don de la fe, el discernimiento espiritual, hay que desarrollarlo. Y el don de predicar o de enseñar, también hay que desarrollarlo, ¿no? Porque lo puede recibir, pero si lo entierra, como aquel que enterró el talento, ¿no? Eso se pierde. Lo que no se usa se atrofia. Hay que usarlo, desarrollarlo para la edificación de nuestros semejantes. Para ese propósito vamos a tener este estudio. Hay 3 palabras que deben ser bien entendidas y son el don, el conocimiento y la habilidad. 3 cosas diferentes. El don viene de Dios, no se consigue en cursos bíblicos, ni en seminarios, ni leyendo libros. Eso viene de Dios, hay que pedirle a Dios, ¿no? Que Dios, si usted tiene deseo de predicar, que Dios le dé el don. Luego, el conocimiento se adquiere, eso tengo que trabajar, tengo que estudiar la palabra, acompañada de oración. El estudio tiene que ir acompañado de oración, porque no estamos memorizando una materia secular. Ya les expliqué que las materias seculares en los colegios es el ejercicio de la memoria. Fórmulas, ¿no es cierto?, fechas, todo lo que le dan diagrama lo tiene que memorizar. Así son los estudios seculares. Pero el estudio de la palabra necesariamente tiene que ir acompañado de oración, porque la palabra es espíritu y vida, es algo espiritual, y si no está Dios en el asunto, no tiene provecho. Así que sí o sí, el estudio de la palabra tiene que ir acompañado de oración. Luego viene la habilidad, que es a medida que ese don se ejercita, viene la habilidad. ¿No? Es como todo. Yo puedo ir a una escuela a aprender carpintería, aprender herrería. No, creo que Mario fue a la escuela industrial y le enseñaron, ¿no? Yo también hice escuela industrial cuando había. Bueno, yo lo hice en las Fuerzas Armadas, pero Mario lo hizo particular, ¿no? Y ahí le enseñan a tornear, le enseñan a soldar, le enseñan a templar una herramienta, a forjar una herramienta. Y aprende la teoría, pero luego va a tener que largarse a ejecutar lo que ese conocimiento, y ahí adquiere la habilidad. Es decir, le pueden enseñar cómo poner el electrodo, cómo calibrar la máquina de soldar, cómo hacer la costura, pero si usted no se larga a soldar, nunca va a tener la habilidad. Va a tener conocimiento, pero no tiene la habilidad. Eso en todos los órdenes. El peluquero tiene la academia de peluquería, porque le enseñan cómo hacer los cortes, cómo usar las herramientas, ¿no es cierto? Todo eso se lo enseñan, pero después tiene que ir a las cabezas. Para eso son las academias, a donde, bueno, las víctimas son los que se cortan el pelo gratis. Van ahí y los que están estudiando de peluquero practican, hay un profesor que los guía y usted tiene el corte de pelo gratis, pero está la academia para adquirir la habilidad, porque una cosa es la teoría, las tijeras, las máquinas, y otra cosa es la cabeza, ya estar metiendo mano en la cabeza. Eso es todo igual, ¿no? Aprende cocina, le van a enseñar, ¿no es cierto?, las masas, las mezclas, las cocciones, la temperatura, pero luego va a tener que meterse en la cocina para adquirir la habilidad. Pues la teoría sola no le va a servir. Y lo mismo es el predicador. Puede tener el don, puede tener conocimiento, pero si no se larga a predicar, nunca va a tener la habilidad. Entonces tiene que largarse, tiene que practicar
¿no es cierto?, ejercitar el don que Dios le da. Bien, ahí le puse en la pizarra los requisitos para ser un predicador. Tenemos que ocuparnos de estos requisitos, ya que no podemos divorciar al predicador de la predicación. Es imposible, ¿no? En algunos oficios sí. Se puede divorciar al profesional de lo que hace. No, porque no tiene mucho que ver el carácter del profesional con la tarea realizada. Te llama un herrero, un electricista, lo que usted quiere es que la instalación funcione, ¿no? Después si el electricista es un loco, un rayado, un malhumorado, no tiene nada que ver. Basta que el trabajo que haga sea un trabajo aprobado. En el caso del predicador es diferente. No se puede separar el predicador de la predicación. Están asociados. Porque si yo no acompaño con mi vida, no acompaño con mi testimonio, no acompaño con mi carácter, no acompaño con todo mi testimonio, por más lindo que predique, no tiene ningún resultado. Ninguno me va a aceptar, ¿no? No tiene autoridad. En un sentido real, el hombre mismo es la parte más importante del mensaje. El predicador es la parte más importante de su mensaje. Vamos a leer Primera de Timoteo, cuatro, 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Era el consejo para Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Si yo no tengo cuidado de mí mismo, de vivir la palabra, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿No? Es decir, si yo no guardo la doctrina, si yo no practico la doctrina, no tengo autoridad por más lindo que predique. Metal que resuena y címbalo que retiñe, que ninguno va a querer oír, si yo no respaldo con mi vida. Yo no puedo hablar de la oración si yo no oro. Yo no puedo hablar de la ofrenda si yo no ofrendo. No puedo hablar del diezmo si yo no diezmo. No puedo hablar de gobernar mi hogar si yo no gobierno mi hogar. Es así, es duro, pero es así. No puede, y el obrero tiene que enseñar estas cosas porque es parte de la doctrina cristiana, ¿no? Parte de lo que es la vida cristiana. Entonces, ¿cómo yo enseño si yo no puedo gobernar mis hijos? Hay obreros que sus hijos de 11, 12 años no los puede gobernar más, hacen lo que se le baja en gana. Entonces, por más lindo que predique, por más conocimiento que tenga, por más don que haya recibido, ¿quién le va a aceptar? ¿Quién le va a recibir? Yo tengo casos en la iglesia, ¿no?, donde la misma esposa no le respalda al marido, ¿no? Se levantan en medio del culto, se enoja y se va cuando está predicando el marido, y si no, agacha la cabeza porque no aguanta lo que el marido predica, porque el marido vive una cosa particularmente en la casa y otra cosa dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Si yo soy parte de la congregación y el pastor está predicando y la esposa del pastor en mitad del mensaje se levanta y se manda a mudar, enojada, ¿no? Entonces, yo no tengo autoridad como pastor para seguir enseñando. Si mis hijos no los puedo controlar con 12, 13, 14 años, que pasan muchos obreros, ¿no? ¿Cómo puedo yo decirle a una persona con la cabeza blanca cómo debe gobernar su casa, cómo debe gobernar sus hijos, cómo debe enseñar, cómo debe administrar, cuando yo no puedo? Por eso dice que uno de los requisitos para el obrero, que sepa gobernar su casa, que tenga a sus hijos en su gestión,
marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, irreprensible, hospedador, bueno, un montón de requisitos para que haya autoridad cuando enseña. ¿Por qué? En la iglesia nosotros, ¿no es cierto?, vemos la familia del obrero, de todos los obreros, así sea un diácono, vemos cómo se maneja a sus hijos, cómo se maneja a su esposa, cómo es su hogar, cómo es su administración. Entonces después se ponen a enseñar grandote y los pibes son unos demonios desatados que no los controla nadie, porque corren entre los bancos, no obedecen, no le obedece a la madre, no obedece al padre, y luego se ponen a enseñar. Lo que yo le decía a un obrero joven: no te metas en áreas donde no podés respaldar con tu testimonio. No entres en esas áreas. Hay áreas que no podemos entrar porque no lo vivimos o porque tenemos conflicto en esa área. Entonces no entres en esa área. Deja para los que tienen autoridad de entrar en la enseñanza, ¿no? Y vos habla de Cristo, predicar la salvación, habla de milagros, de sanidad, de liberación. Todo esto puede cualquier uno, ¿no? Predicar el plan de Dios, de salvación, de redención, cualquier uno puede predicar. La enseñanza tiene que estar respaldada por la vida, ¿no? Por eso digo, es inseparable el predicador de la predicación, ¿no? Es decir, alguien definió la predicación como la verdad a través de la personalidad. Ahí lo puse acá arriba. La verdad a través de la personalidad, ¿no? No puedo hablar de la paz del Señor, de la templanza, el dominio propio, y después se me sale la cadena y estoy a los gritos o casi yéndome las manos, ¿no? Porque alguien me ofendió, alguien me agredió, y yo he conocido pastores predican pico de oro, mensajes para grabarlo. Pero un día entró un borracho y se fue a buscar una sevillana y lo tuvieron que agarrar al pastor entre cuatro porque le abre la barriga al borracho. El borracho lo escupió, lo pateó y perdió los estribos. Entonces vivía atrás de la iglesia. Esto yo lo viví. Le puedo dar nombre, lugar y domicilio, ¿no? Y se fue a la casa que vivía atrás de la iglesia y vino con una sevillana así para apuntarlo al tipo que lo había agredido, ¿no? Entre cuatro hermanos lo sujetaron. ¿Cómo puede enseñar de la paz, de la templanza, del dominio propio, del amor de Dios? ¿Cómo puede enseñar del amor de Dios a este pastor? No puede enseñar porque ya se manifestó la ira, manifestó el enojo, la falta de dominio de su carácter. Entonces ya listo, no está apto para enseñar, ¿no? Pablo pudo demostrar con su propia vida las verdades que proclamaba con sus labios. Primera de Tesalonicenses, vamos a dar lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque nuestra exhortación no fue de error ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocado de avaricia, Dios es testigo. ¿Cuántos predicadores, no? Que se les sale el ojo cuando se trata de dinero, cuando se trata de recibir algún beneficio material, a veces esquilando las ovejas, ¿no? Y Pablo decía, nosotros no fuimos tocados de avaricia,
Dios es testigo, no buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos hablando entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos eras carísimo. Porque ya, hermanos, acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, predicamos el Evangelio de Dios. Y vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos condujimos entre vosotros que creíste. Pleno respaldo de lo que él enseñaba y predicaba con su vida. Nunca, él lo dice allá en el libro de los Hechos, cuando él emprende el viaje después de trabajar varios años en un lugar, ¿no? No he codiciado la plata, el oro, el vestido de ninguno de ustedes. Cuando tuve necesidad, estas manos me sirvieron. Es decir, no se aprovechaba de su potestad, aunque dice, podía ser carga como siervo de Dios. ¿Por qué podemos ser carga? Porque Jesús mismo enseñó, el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Digno el obrero de su salario. Tanta enseñanza, ¿no? Entonces, él podía exigir que le cuidaran económicamente, materialmente. Pero nunca se aprovechó. Cuando tuvo necesidad, trabajaba cosiendo tiendas. Él arreglaba, fabricaba tiendas en aquella época. Ese era el oficio de él. Y con eso su ganancia se mantenía él, viajaba, mantenía a los que estaban con él, porque dice, me ha servido para mí los que están conmigo. No, nunca se aprovechó de esa potestad. Entonces él podía decir, ustedes saben, ustedes conocen cómo nos hemos conducido. Entonces el obrero tiene que respaldar sí o sí con su vida, su testimonio. Cuando le preguntaron a los judíos, ¿tú quién eres? Él le dijo lo que del principio os he dicho. En otra palabra, Cristo era todo lo que dijo ser. Nadie pudo hallar incompatibilidad entre lo que enseñó y su forma de vivir. Lo que uno habla suena tan fuerte que el mundo no puede escuchar lo que uno dice. Lo que uno vive suena tan fuerte que el mundo no escucha lo que uno dice. Es decir, yo tengo que vivir lo que voy a predicar, lo que voy a enseñar. Si no, nadie va a querer oír lo que yo tenga para decir, ¿no? Me van a oír cuando yo vivo lo que predico. Entonces el obrero debe ser, en primer lugar, regenerado, el predicador. Esto es obvio, pero también es un hecho que hay miles de los llamados ministros del Evangelio que nunca han experimentado el poder regenerador. Hay muchos que no han nacido de nuevo, son predicadores, son maestros, son teólogos, pero nunca han experimentado el poder regenerador del Espíritu Santo. No saben lo que significa nacer otra vez. Hay miles, y hay cientos de denominaciones que tienen sus ministros que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Con gente estudiada, gente que ha hecho seminarios, gente que ha ido incluso a universidades de teología, pero si no experimentó el nuevo nacimiento, obrado por el Espíritu Santo, regenerado, nacido de nuevo, no puede ser un predicador eficaz. Por más inteligente, moral, religiosamente, teológicamente educado, culto, elocuente y encantadora que sea una persona, no puede discernir las realidades espirituales ni experimentar la vida cristiana hasta no haber nacido de lo alto. Por eso digo que no, los cánones para el estudio secular no sirven,
para lo espiritual. Los cánones para el estudio secular es inteligencia, razonamiento, cabeza, memoria, ¿no? Y puede estudiar lo que a usted se le guste y se le ocurra. Puede tener doctorado, puede ser ¿no es cierto?, un licenciado, una licenciada en ciertos temas, pero en lo espiritual tiene que ser Dios, tiene que ser una persona nacida de nuevo, regenerada, tiene que tener el Espíritu Santo, porque las cosas de Dios son espirituales y se han de en discernir espiritualmente. No es letra, no es memoria. ¿No? Eso déjelo para cualquier carrera, profesión que usted quiera estudiar. Las cosas de Dios tienen que ver con Dios y tienen que ver con la vida espiritual. Mire qué dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Mas el hombre animal, se lo traduzco porque la vieja versión es media rústica la expresión, ¿no? El hombre natural, creo que dice la Biblia nueva, ¿no? La versión moderna. 2.14 de 1 Corintios. El hombre natural, ¿sí? Bueno, la vieja versión dice el hombre animal. El nombre natural, Dios le considera animal, al hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Fíjese que espíritu está con mayúscula. Está hablando del espíritu de Dios. Cuando es mayúscula, espíritu de Dios. Cuando es minúscula, espíritu del hombre. No percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. El hombre natural no percibe, no entiende. Y si nosotros no hubiéramos nacido de nuevo, no entenderíamos tampoco. No se entienden las cosas espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente, ¿no? El hombre natural, que tenemos mucho en la iglesia, ¿no? Dice en la iglesia del hermano pastor, del hermano Sergio, te prohíben. Eso ya identifica que es natural, no es espiritual. Una persona natural. Y la persona natural dice, allá prohíben, allá no te dejan. El espiritual entiende que nadie prohíbe nada. Nosotros enseñamos la palabra. Enseñamos la verdad de Dios. ¿Y usted practica o no practica? No estamos en una secta. No, te lavan el cerebro y te exigen que hagas cierto reglamento, no. Pero sí enseñamos las cosas de Dios y la persona espiritual lo entiende y lo lleva a la práctica, lo recibe. El hombre natural dice, no, porque ya te exigen esto, te exigen lo otro, te prohíben esto, ¿no? Solamente la persona en quien mora el Espíritu de Dios es apta para apreciar y promulgar la verdad divina. La persona que nació de nuevo aprecia la palabra, la enseñanza, la doctrina, la santidad, la consagración. No, la persona que nació de nuevo. El que no nació de nuevo. No, que hay muchos dentro de la iglesia bautizados, miembros, y no nacieron nunca. No nacieron nunca del Espíritu de Dios. Son esa gente que se enoja porque por alguna razón y a la semana está desparramado. ¿No? A la semana, si es una mujer, se pintó, se puso pantalón, se puso arete. No. Entonces nunca entendió nada, ¿no? Se enojó con el pastor, no diezmó, no pisó mal la iglesia. No. Si yo diezmo, lo hago para Dios, no lo hago para el pastor. Si yo oro para Dios, no oro para el pastor. Si yo congrego para Dios, no congrego para el pastor.
Me enojé con el pastor, bueno, no me saludará, no sé, tendré que arreglar algún día, pedir perdón o de quedarme con el rencor, pero ¿qué culpa tiene las cosas de Dios para que yo largue todo en una semana? En una semana largó todo lo que aprendió, todo lo que conoció, todo, largó todo, se desparramó. Me decía una hermana que dejó de congregar, que yo fui a visitar, dice, todavía no me puse pantalón, estoy luchando. Si se va a poner pantalón, me va a ofender a mí. Él me va a dar exactamente lo mismo, que se ponga un plumero arriba de la cabeza. ¿No? Pero me advertía, ¿no? Todavía, como que todavía está aguantando. Hace 30 días que no congrega, o un poquito más. Entonces son gente que no entendieron que si una mujer no se pone pantalones para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y no porque en la iglesia le piden o le exigen, o porque no va a la iglesia de Hebel, se desparramó, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, para apreciar la palabra de Dios y comunicarla, yo tengo que haber nacido de nuevo. Tengo que tener convicción de lo que hago. Si no tengo convicción, no lo haga porque no sirve. Dice, aquel que come algo sin convicción, no dice sin convicción, Romano dice sin fe, que lo hace sin fe, está pecando. Y no está hablando de fe, de creer. Fe ahí significa convicción. Quiere decir que si yo no hago las cosas con convicción, me es pecado. Porque lo hago por imposición, lo hago por religiosidad, lo hago por el que dirán, lo hago por, no sé. Y lo que a Dios le agrada, lo que yo hago por convicción. Porque estoy convencido que le agrado a Dios, estoy convencido que es lo que Dios quiere. Y después, bueno, los pastores, los hermanos, ya ellos. ¿No? Servimos al Señor. No servimos a la iglesia de Pastor Hebel, el Pastor Pedro, el Pastor Juan. Servimos al Señor y lo que hacemos para el Señor debemos estar convencidos que es la voluntad de Dios. Debe amar al Señor Jesús, segunda condición. El predicador no debe ser impulsado solamente por el sentido de la obligación que el nuevo nacimiento impone a cada cristiano, sino debe sentirse constreñido por el amor de Cristo, no obligado, porque no me imponen que yo predique, me imponen que yo comparta el Evangelio, comparta el plan de Dios. Debe ser movido por amor, constreñido por el amor de Dios. Esto está en 1 Corintios 9, Pablo decía, 1 Corintios 9, versículo 16, en adelante. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es mi merced? Que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todo, me he hecho siervo de todo para ganar a más. Me he hecho judío como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, para ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flacos, para ganar a los flacos.
A todo me he hecho todo para que de todo punto salve a alguno. Él estaba constreñido, impulsado por el amor a Dios. No estaba obligado por otra causa. Ese debe ser el factor dominante de nuestro servicio, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 5. 2 de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo me constriñe. No, el servicio a Dios, lo que hacemos para Dios. Cuando predicamos el Evangelio, cuando ganamos almas, cuando enseñamos, cuando hacemos algo en la obra del Señor, debe ser impulsado por el amor de Dios. No obligado, no presionado, no porque el pastor me manda, no porque el pastor está mirando, los hermanos van a hablar de mí. No. Impulsado por el amor de Cristo. Si no, no tiene recompensa, como dijo Pablo, ¿no? Si yo predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad, ay de mí si yo no predico. Y él sentía una pasión, un impulso para comunicar el Evangelio. El móvil de nuestro servicio, ¿no? La fuerza que nos sustenta, Romanos 8. El 35 al 39, Romanos 8, el versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el impulso, esa es la fuerza, esa es la motivación, esa es lo que nos apasiona. El amor de Cristo lo que nos impulsa a servir al Señor. Jesús lo pudo decir, vamos a leer el Salmo 40. Salmo 40. El verso 6 al 8. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Esto lo estaba diciendo, proféticamente el salmista escribía, pero proféticamente lo estaba diciendo Jesús, ¿no? Que era su pasión hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Podemos leer Hebreo 10. Hebreos capítulo 10, verso 5 en adelante. Por lo cual entrado en el mundo, Jesús entrado en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, Salmo 40. Para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio, presente y holocausto,
y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Esto es lo que Jesús hizo cuando se ofreció para hacer la voluntad de Dios. Fue por el gozo puesto delante de él que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se le propuso gozo y de esa manera él fue a la cruz. El gozo consistía en hacer la voluntad de aquel a quien amaba, y no descansó hasta que pudo exclamar, consumado es en la cruz. El Señor imprimió esta necesidad de amor en el corazón de Pedro, cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿no? 3 veces, Pedro me ama, apacienta mis corderos. Él tenía esa pasión, ese amor de Dios impreso en su corazón. Parece haber aplicado bien la lección, primera de Pedro 1, 7 y 8. Primera de Pedro 1, 7 y 8. Para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, el cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Pedro aprendió bien la lección. Bueno, tercer punto, debe amar a las almas. Una cosa es querer predicar y otra cosa es querer a las personas que le predicamos. Un abogado puede desarrollar su profesión sin amar a sus clientes. Un médico puede tener gran fama sin amar a los pacientes. Un comerciante puede hacerse rico sin amar a los clientes. Pero un predicador nunca puede ser un fiel obrero si no tiene un profundo amor hacia las almas perdidas. Vuelvo a decir, no se puede separar el predicador del mensaje. No somos profesionales. El abogado, el médico, el comerciante, el arquitecto son profesionales. No tienen obligación no tienen compromiso de sentir aprecio por sus clientes o por sus pacientes, en el caso de un médico. No, puede ser un excelente médico y no siente ningún sentimiento por sus pacientes, ¿no? Pero el predicador no puede nunca ser un fiel obrero. Hay mucha satisfacción en poder conmover la elocuencia de un auditorio. Y esto puede llegar a ser una trampa para el predicador, que no siente amor hacia las almas. La predicación otorga prominencia al que predica y la tentación de lucirse y recibir el aplauso de los hombres. Esto ha arruinado a más de un predicador. Es una tentación, ¿no?, el conmover, no emocionalmente, el auditorio. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. No un neófito,
porque inflándose no caiga en juicio del diablo. ¿Sabe qué dice? Que quiere decir neófito, nuevo en la fe, no maduro, no crecido espiritualmente. Se infla, dice, para que no se infle, caiga en juicio del diablo, porque la soberbia, el orgullo, tiene que ver con el enemigo, ¿no? Y cae en juicio el diablo te puede acusar, ¿no? Porque se infla. El predicador Dios lo usa y conmueve la gente y empieza a creerse. Por eso no tiene que ser nuevo, porque no se infle. Hay muchos chicos nuevos que se largan a predicar, un poquito Dios lo usa, y de repente están agrandados como pan en el agua, ¿no? Entonces no tiene que inflarse. La obra es de Dios, ¿no? Compasión, por eso tiene que tener compasión. ¿Y sabe lo que es compasión? Es sentir el dolor del otro, ponerse en el lugar del otro. Eso es compasión. Jesús tenía compasión. Y debemos, es una virtud, tener compasión, sentir la necesidad del otro. Para eso debe amar las almas, ¿no? Bien, debe ser un asiduo estudiante de la Biblia, puesto que la Biblia es la suprema autoridad del predicador y es el manantial de donde procede toda su predicación, a no ser que se vaya para la banquina y empiece contando fábulas y ¿no es cierto?, y chistes y anécdotas que hoy es muy habitual en algunos predicadores famosos, ¿no? Agarran, leen un texto como muletilla para empezar y el texto queda no se sabe dónde y después se van por las anécdotas, los testimonios, ¿no es cierto?, moviendo las emociones de la gente, ¿no? Si va a moverse en la palabra de Dios, debe estudiar la palabra de Dios. Imperativo que esté bien familiarizado con el contenido total de las Escrituras, ¿no? Que también en esto hay una contradicción en el universo evangélico, porque hay muchos que dicen, desprecian el Antiguo Testamento porque eso era para Israel, para la ley, para el pueblo judío, y se manejan solo con el Nuevo Testamento. Y esto es totalmente antibíblico porque Pablo dice en 2 Timoteo, allá por capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para corregir y para instruir. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. No podemos cercenar la palabra, que es una temeridad, porque algunos la cercenan, le conceden grado de inspiración. Esto dijo para Pablo, porque allá en Efesios las mujeres, esto dijo Pedro, porque allá en Roma, ¿no es cierto? Y le dan grado de inspiración. Esto es palabra de Dios, pero esto decía Pedro en aquella situación, en aquella cultura, en aquella época, en aquella tierra. Entonces, ¿quién está calificado para graduar la Escritura, para concederle diferentes grados de inspiración, ¿no?, o de autoridad? ¿Quién está calificado para eso? Ninguno ser humano, porque toda la Escritura es palabra de Dios, toda la Escritura es útil, toda la Escritura. Incluso dice Pablo escribiendo a los romanos, ¿no?, las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, las cosas que antes fueron escritas, ahí está hablando, aparte, cuando la iglesia nace, la iglesia apostólica, cuando Jesús manifiesta su ministerio, ¿no?, y funda la iglesia, y comienzan los apóstoles
a reunirse a predicar el Evangelio. No existía el Nuevo Testamento. En los días de Jesús no estaba el Nuevo Testamento. Estaba el Viejo Testamento. Jesús, cuando se agarra en la sinagoga y lee el profeta Isaías, cuando Jesús dice los salmos, la ley, o cuando dice Abraham habló de mí, está diciendo el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Y la iglesia comienza sus primeros desarrollos, primeros pasos. La fundación de la iglesia del siglo I no se hace con el Nuevo Testamento, no existía. Luego se va a recolectar las cartas de los apóstoles, la historia de la iglesia, Hechos, los evangelios, se va a armar el canón del Nuevo Testamento, que creo que lo hemos estudiado en el primer año, allá por el año 500 y tanto, no recuerdo bien la fecha, se cierra el canón del Nuevo Testamento, aparece el Nuevo Testamento, con los libros los 27 libros que hoy tenemos. Pero eso aparece después que Cristo se va, como 500 años después. Se condensa, se reúne, ¿no? El canón del Nuevo Testamento. Entonces, ¿con qué se movían los primeros cristianos? ¿De dónde sacaban las enseñanzas los primeros cristianos para predicar el Evangelio? ¿Qué escritura se leía en las reuniones de los primeros cristianos? Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Entonces hoy tener los evangélicos que dicen, no, eso es para el pueblo judío, eso es la ley, lo desechan y se mueven con el Nuevo Testamento porque el viejo... No, toda la palabra de Dios es para nosotros. Bien, así como el maestro, el músico, el dibujante, el matemático deben estudiar y entender su materia antes de poder enseñarlas a otro, ¿no? Incluso los médicos, abogados, arquitectos, nunca dejan de estudiar, así se hayan recibido y colgado el diploma en su oficina. El abogado tiene que actualizarse con todas las leyes y los códigos nuevos que van apareciendo en el mundo y en su país. El médico tiene que estar continuamente renovando su conocimiento porque hay nuevas medicinas, nuevas prácticas médicas y tiene que hacer cursos y tiene que ir a seminarios. Tiene que estar estudiando continuamente para ser un buen médico, para ser un buen abogado, y el arquitecto también. Porque hay nuevos materiales, nuevos diseños, nuevas formas, nuevas estructuras, y la tiene que estudiar continuamente si quiere estar actualizado como arquitecto en un lugar, ¿no? Y el creyente, el predicador, no tiene que ser un continuo estudiante de la palabra. No podemos colgar, ahora usted se lleva el certificado a fin de año, lo cuelga en la pared y te acuesta a dormir en la siesta. No puede. Va a tener que seguir estudiando a lo largo de su vida si usted quiere predicar la verdad de Dios. Tiene que ser un continuo estudiante. Segunda Samuel 24. Ya termino, dejamos al pastor Pablo. Segunda de Samuel 24. Dice así. Dijo el rey a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Usted conoce la historia, cuando había una mortandad y había que hacer una ofrenda a Dios. Dios le dijo dónde, y él fue a ver el dueño de la tierra, David el rey, y le dijo, no, véndeme este pedazo de tierra, no, para ofrecer a Dios holocausto y que terminara la mortandad en Israel. Y este ciudadano, Arauna se llamaba, le dijo, mire rey,
yo lo doy de corazón, le doy la tierra, le doy la leña, le doy los bueyes. No, si es para hacer una ofrenda a Dios, yo se lo doy de corazón. ¿Y qué le dijo David? Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Sí, Señor. Yo te lo voy a comprar por el precio que vale, te voy a pagar los bueyes, te voy a pagar la leña y te pago la tierra por el precio que valga, porque no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Y si queremos ser predicadores, nos tiene que costar un poquito. Tenemos que poner dedicación, tenemos que poner trabajo, tenemos que poner el corazón, ¿no? Tiene que costarnos algo. Para Dios tiene que costarnos algo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién dice amén? Amén. Bien, me quedo por acá, hermano, Dios le bendiga. Luego vamos a ver los tres que quedaron. Debe saber orar, debe llevar una vida limpia y debe ser apto para el trabajo. Esos tres nos quedan para la clase que viene. Lo voy a marcar para no repetir. Bien, ponemos de pie, damos gracias al Señor, Dios le bendiga. Recuerde que ya salió el primer material, las primeras páginas y el primer cuestionario. Hermana Nancy está mandando por archivo para los que están virtuales, y los que están presentes, llévese hoy la carpeta con las hojas y el material para ya contestar el primer cuestionario. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te alabamos y bendecimos. Gracias, Señor, por acompañarnos esta noche en la clase que hemos desarrollado. Lo que yo no pude explicar, que el Espíritu de Dios lo clarifique en cada corazón. Señor, tú nos presides, tú nos administras, tú nos guías a toda verdad y toda justicia, dice la palabra. Por eso confiamos plenamente en la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Señor, en esa confianza damos por cerrada la clase y ahora acompaña al pastor Pablo con la clase que está a su cargo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, la paz y la comunión.